Saludos a todos. Vamos a tratar en este momento el tema de dengue neonatal. En primer lugar, quisiéramos resaltar algunos aspectos epidemiológicos que a nuestro criterio resultan importantes. Por ejemplo, decir que el dengue es una enfermedad aguda febril, que es la infección con mayor prevalencia causada por un flavivirus y transmitida por la picadura de mosquitos infectados del género Aedes aegyptus. También que es considerada una enfermedad reemergente y se manifiesta en forma endemo-epidémico en las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Es importante también resaltar el hecho de que la Organización Mundial de la Salud en el año 2005 la declara como emergencia de salud pública de interés internacional. La Organización Panamericana de Salud la considera como el mayor problema de salud pública en las Américas, luego del SIDA. Actualmente, alrededor de 80 millones de personas al año la contraen. También resulta de interés decir que entre los años de 1960 y 1970, en las Américas se erradica el Aedes aegypti y de ese modo se interrumpe la transmisión del dengue. Sin embargo, estos esfuerzos no se mantuvieron y para el año 2002 se produce el mayor brote en las Américas y se notifican más de 1 millón de casos. Entre los años 2001 al 2007 se notificaron alrededor de 4.332.731 casos, de los cuales 106.307 fueron dengue hemorrágico y se describieron 1.299 fallecidos. También es importante señalar que en el año 2011 nuestra región, Loreto, conjuntamente con los departamentos y regiones de la Amazonía como Ucayali, Madre de Dios, San Martín y las áreas amazónicas de departamentos de los Andes como Junín, Huánuco, Pasco, Cajamarca y la zona norte del país sufrieron un brote epidémico de gran severidad. Alrededor de 13 departamentos del país fueron comprometidos, se describieron alrededor de 26.800 casos en solamente las primeras 16 semanas del 2011 y Loreto reportó alrededor de 25 defunciones en esas primeras 16 semanas. En este escenario es que se produce y se describe el primer caso de dengue neonatal documentado en nuestro país y que sucedió en el Hospital Apoyo Iquitos. También queremos hacer mención que en el brote del 2011 la población mayormente afectada fue la población de lactantes, preescolares, escolares y adolescentes y sobre todo la población femenina, puesto que fueron el 54.1% del total. En este brote epidémico concurrieron una serie de factores macro, ¿no?, que asociados al aumento del vector Aedes aegypti dieron por resultado el brote epidémico del 2011. Estos fueron el cambio climático, la globalización, patrones de consumo como inadecuado manejo de desechos, manejo inadecuado de la basura, la urbanización de las ciudades, gran movilización de pobladores e incremento del transporte local. En estas condiciones, en el año de 2010, a fines del 2010, describen las autoridades de salud un incremento del índice de infestación de Aedes aegypti, de tal manera que en los 4 distritos de nuestra ciudad, especialmente San Juan, se describen índices aédicos entre 10 y 25%, seguidos por Punchana, Iquitos, que alcanza cerca de 20%, y en último Belén, que oscila entre 6 y 10%. Esta hiperendemia sucedida en Loreto fue posible gracias a la cocirculación de varios tipos de dengue. Circularon el dengue serotipo 1, serotipo 2, serotipo 3, serotipo 4 y se describieron presencia de cepas virulentas como la serotipo americano asiática y las cepas asiáticas 1 y 2. Además, las características del huésped es muy importante. Hemos dicho que la edad del paciente afectó sobre todo menores de edad. Por otro lado, el estado nutricional del paciente y infecciones previas del dengue jugaron factores importantes. El dengue en el embarazo lo afecta
desde la concepción. La infección del dengue puede ser adquirida, por lo tanto, en el periodo de la organogénesis, en este caso hablamos de dengue congénite, o en el periodo tardío del embarazo, o inclusive en el momento del parto. La madre además puede transferir anticuerpos antidengue e incrementar el riesgo de desarrollar dengue severos por la presencia de anticuerpos heterólogos. Hay una serie de autores que hablan sobre el dengue asociado a la gestación. Por ejemplo, López Barroso afirma que la hemorragia se presenta desde el primer día de la enfermedad. Bucemar y colaboradores reportaron 4 casos de cesáreas en gestantes complicadas con hemorragias. Basurco y colaboradores en el 2009 reportaron un caso en Guyana Francesa de una hemorragia severa posterior a una cesárea. Debido pues al riesgo de hemorragia que se presenta durante el acto operatorio de la cesárea, se recomienda que la atención del parto se lleve a cabo con procedimientos conservadores, ¿no? Como la atención de parto vaginal, por ejemplo. También se ha descrito que el dengue durante la gestación puede asociarse a una mayor incidencia de preeclampsia y eclampsia, ¿no? Restrepo y colaboradores, por ejemplo, en Colombia en el 2004 reportan en el 8.3% de casos de dengue gestantes asociadas a enfermedad hipertensiva del embarazo. Kerpanich en el 2001 reportó que en la fase de convalecencia puede complicarse con hipertensión y signos de sobrecarga de fluidos, sobre todo en aquellos pacientes que reciben exceso de líquidos cuando se maneja casos de dengue con manifestaciones graves. También reportan otro caso de una gestante que requirió de 16 unidades de plaquetas durante el parto debido a una severa trombocitopenia. Bunyabe-Heving y colaboradores en el 1997 reportan 5 casos de dengue materno que se desarrolló asociado a preeclampsia y eclampsia. Han sido descritos también otros problemas con el recién nacido, como por ejemplo el nacimiento prematuro. Restrepo en el 2004 en Antioquia, Colombia, reportó el parto prematuro como el principal efecto del dengue durante la gestación. Basurco, Bosemar, León y Guaduch y colaboradores reportaron en una serie de casos hasta una incidencia de 16.1% de recién nacidos pretérminos. Ismail y colaboradores en el 2006 reportaron hasta 25% de prematuridad en una serie de casos de madres con dengue. También se ha descrito el dengue asociado a bajo peso al nacer. Restrepo en Colombia en el 2003 reportó que madres portadores de dengue presentaban 33% de recién nacidos con bajo peso al nacer. Guaduch en Sri Lanka en el 2006 reportó una incidencia de 30% de recién nacidos con bajo peso al nacer de madres que eran portadoras de dengue. Castellano en el 2006 reporta 17.6% de retardo del crecimiento intrauterino. Y López Barroso en el 2010 describe 4% de retardo de crecimiento intrauterino. También se ha asociado el dengue materno a muerte perinatal, ¿no? La infección en el primer trimestre del embarazo generalmente se asocia a aborto, otras veces a óbitos fetales. Durante el segundo y tercer trimestre, el riesgo de nacimiento de niños prematuros y bajo peso al nacer con retardo del crecimiento intrauterino o no es alto. Y en el momento del parto se describe la transmisión vertical. Basurco y colaboradores en el 2009 reportaron 5 casos de muerte perinatal de 53 gestantes portadores de dengue, con una tasa de letalidad de 94.3 por 1000 recién nacidos. Ismail y colaboradores en el 2001 en Malasia reportó una muerte fetal atribuida a infección de dengue durante la gestación. También se ha descrito la transmisión vertical del dengue. Autores como Chotic, Ahmed, Bucemar, Chai y Petdachai, entre muchos otros, afirman y sostienen que el virus del dengue puede ser transmitido verticalmente. E incluso reportan una tasa de infección
cercana a 5.3%. En Cuba, Fernández y colaboradores en el año de 1994 reportó 5 casos de transmisión vertical de dengue de 34 recién nacidos asintomáticos. Poli y colaboradores en 1989 reportan que los síntomas en el dengue vertical van desde cuadros agudos febriles asociados a trombocitopenia, hepatomegalia y severa enfermedad con efusión pleural, hemorragia e insuficiencia circulatoria. Chay y colaboradores en 1997 describieron 22 casos de transmisión vertical de dengue, encontrando el siguiente cuadro sintomático. En el 100% de los casos, alza térmica. En el 91%, trombocitopenia. En el 73%, hepatomegalia. En el 50% de los casos, hemorragia. En el 27%, rash. En el 18%, efusión pleural. Describen una muerte a la semana de enfermedad con una severa trombocitopenia, hemorragia intracraneana y falla multiorgánica, con una incidencia de 4.5%. En Argentina, Griselda Berberiana y colaboradores en el año 2011 describe un caso de transmisión perinatal de dengue en un recién nacido procedente de Salta, en el norte de Argentina. Se trataba de un niño de 38 semanas con un peso al nacer de 3.900 gramos y un Apgar de 4 al minuto y 4 a los 5 minutos. Al quinto día de enfermedad presenta fiebre, hepatomegalia, las plaquetas llegan a 13.000 y la inmunoglobulina M resulta positivo para dengue. A los 7 días, el cuadro de plaquetopenia se normaliza, el niño evoluciona favorablemente y sale de alta a los 30 días. Yanis Pérez Padilla, en el 2011, describe en Puerto Rico el caso de una gestante de 17 años con 38 semanas de gestación y que refiere un día de enfermedad con fiebre, cefalea y náuseas. De dicha gestación nace un niño con un peso al nacer de 2 kilos 892 gramos y Apgar 8 al minuto y 9 a los 5 minutos, que es tratado inicialmente y en forma empírica como una sepsis neonatal, recibiendo ampicilina y gentamicina. Sin embargo, al 6º día lo observan hipoactivo, con plaquetopenia e hiponatremia marcada. Al 8º día empeora la plaquetopenia y el niño recibe una transfusión de plaquetas. En la ecografía se describe presencia de ascitis y los estudios de PCR en tiempo real demostraron la presencia de dengue serotipo 1. El niño salió de alta bastante bien a los 32 días de hospitalización. Hay una serie de autores como Restrepo, Izaza, Salazar, Ramírez, Ospinal, entre otros, que describen en el año 2003 un cuadro clínico más o menos configurado del siguiente modo. Hacen un estudio retrospectivo donde una cohorte de gestantes con dengue frente a otra no expuesta y determinaron sus efectos en el recién nacido, observando que en la cohorte de 22 recién nacidos expuestos al virus de dengue, 3 presentaron sufrimiento fetal, 3 nacieron prematuro, 4 nacieron con bajo peso al nacer. Ninguna de estas características se observó en los recién nacidos no expuestos, ¿no? Nosotros en el año 2011 describimos el primer caso de dengue neonatal en el Perú, ¿no? De una madre que fallece en falla multiorgánica posterior a una cesárea por dengue serotipo 2. Al 4º día de nacido, el recién nacido presenta fiebre, ictericia, manifestaciones de extravasación de plasma, hepatomegalia, ascitis, plaquetopenia. Y se demostró la presencia de dengue serotipo 2 mediante pruebas de PCR. El caso fue más o menos como lo sigue. Se trataba de una gestante de 32 años de edad con antecedentes de infección urinaria en el 2º trimestre, ruptura prematura de membranas en el 3er trimestre y que presentó fiebre 2 días antes de la cesárea. Esta gestante había sido sometida a 2 ecografías. Una primera de fecha 8 de diciembre del 2010, donde revelaban 32 semanas.2 de gestación y buena vitalidad del producto.
El día 4 de enero del 2011, fecha en que se hace la cesárea, se hace otra ecografía revelando 36 semanas de gestación y un severo oligohidramnios. La madre ingresa al hospital el 4 de enero y es sometida a una cesárea el mismo día a las 6:45 por un oligohidramnio severo y distocia funicular. Al día siguiente, a la 1:10, posterior a la cesárea, pasa a la unidad de cuidados intensivos con diagnósticos de anemia más plaquetopenia, probablemente por dengue versus síndrome de HELP. Además, se hace diagnóstico de shock hipovolémico e insuficiencia renal aguda. Al día subsiguiente, el día 6, a las 9 de la mañana, la madre está en sopor y a las 8:15 de la tarde, un estudio serológico para dengue resultó positivo. Es decir, se hace el diagnóstico de dengue 2 días después de su hospitalización, 2 días después de la cesárea. El día 8, la madre entra en coma y falla multiorgánica y fallece el día 9 a la 1:30. El niño nace el día 4 a las 6:55. Es un producto con un peso de 2 kilos 535, con una talla de 47 centímetros, un perímetro cefálico de 33.5 y perímetro torácico de 30 centímetros. Nace con Apgar 4 al minuto y 8 a los 5 minutos. Los diagnósticos el día del nacimiento fueron de recién nacido a término, adecuado para la edad gestacional, sexo femenino, 37 semanas por capurro y nacido por cesárea. El niño, el día del nacimiento, a la hora, se le observa rosado, con un llanto vigoroso, con un patrón respiratorio regular, el abdomen era blando y la succión era efectiva. Al día siguiente de nacido, se le observaba activo, rosado, con una succión efectiva, con un llanto enérgico. Laboratorio reporta ser portador de grupo A RH positivo. El día 5, un día después de nacer, todavía se desconocía que la madre era portadora de dengue. El día 6, a los 2 días de nacido, está rosado, está activo, con llanto enérgico y se alimentaba con fórmula láctea a través de una jeringuilla. El día 7, 3 días después de nacido, se le observa al niño histérico, en piel, y abarca tanto cara, tórax y abdomen. Recibió fototerapia desde un inicio, observándose además presencia de acrocianosis, un abdomen blando depresible y llamaba la atención su hipoactividad. Tanto los síntomas de ictericia, acrocianosis e hipoactividad se atribuyó al diagnóstico de síndrome histérico por incompatibilidad ABO. El día 8, el niño empieza a presentar una temperatura entre 37 y 38 grados centígrados, es decir, al cuarto día de nacido. Está en fototerapia permanente, presenta un abdomen blando, depresible, la succión sigue siendo efectiva y el día 8 se solicita serología para dengue. El laboratorio había reportado una bilirrubina total de 14.8, una bilirrubina directa de 1.7 e indirecta de 13. La glucosa era 39 miligramos por ciento, la urea 24 y la proteína C reactiva negativa. El día 9, el niño presenta una temperatura que oscila entre 36.8 a 38.4. Hay presencia de acrocianosis, el niño rechaza la lactancia, se le nota nauseoso, se observa la piel de las manos y de los pies fríos. El abdomen es blando, depresible y el niño todavía tiene una buena tolerancia, succionando y lactando 136 centímetros kilo al día. Su flujo urinario era de 3.62 mililitros kilo hora y en ese momento se diagnostica en el servicio portador de una sepsis neonatal, iniciándose tratamiento antibiótico a base de ampicilina y amicacina. El día 10, 6 días después de nacido, el niño está con una temperatura que oscila entre 36.2 a 37.8, la frecuencia cardíaca entre 121 a 159, la frecuencia respiratoria entre 32 a 48, su saturación de oxígeno es mayor a 90%, la presión arterial media 52 y 60 en un segundo control. El llenado capilar era menor de 2 segundos. Sin embargo, presentaba acrocianosis, rechazaba la lactancia, de tal modo que
se le deja en reposo gástrico hasta el día siguiente. Se le observa tremorosa, nauseosa, con la piel marmórea, el abdomen sumamente distendido, muy doloroso a la palpación. Hay presencia de ruidos hidroaéreos y una hepatomegalia de 4 centímetros debajo del reborde costal. Neurológicamente está normal. Se hace el diagnóstico de dengue neonatal grave por transmisión vertical y se descontinúan los antibióticos. Los estudios de laboratorio ese día, 6 días después de nacer, reportan leucocitos, una primera muestra de 4.200 y una segunda de 7.000, granulocitos 32 y luego 30, linfocitos 68 y luego 70, plaquetas en la mañana 40.000 y por la tarde suben a 50.000, la bilirrubina total 4.12, una glicemia de 60, 41 y 47 durante ese día, y en la ecografía se detecta líquido libre en cavidad abdominal y en cavidad pleural derecha. Aquí tenemos una imagen de la niña a los 6 días de nacido. Se observa el abdomen sumamente distendido, la piel brillante, ¿no? Y presentaba una hepatomegalia de 4 centímetros debajo del reborde costal derecho, con presencia de ruidos hidroaéreos alejados. En esta imagen vemos la ecografía abdominal y señalamos con una flecha la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal. El día 11, el niño presenta una temperatura entre 36,1 a 37 grados centígrados, no vuelve a hacer fiebre, tiene un llenado capilar de 2 segundos, persiste la acrocianosis, hay una mejor aceptación a la lactancia, se inicia la lactancia y el niño empieza a tolerar bastante bien, se muestra tremoroso y mejora la piel marmórea. El abdomen está levemente distendido, aún doloroso a la palpación, hay presencia de ruidos hidroaéreos y la hepatomegalia persiste en 4 centímetros. Los exámenes de laboratorio reportan un hematocrito de 47, leucocitos 10.300, granulocitos 58, linfocitos 42 y las plaquetas suben a 133.000. En esta imagen vemos el segundo día del periodo crítico, observamos la menor distensión abdominal y mejora la tolerancia oral. Sin embargo, persiste la hepatomegalia en 4 centímetros debajo del reborde costal derecho. El día 12, 8 días después de nacer, el niño está afebril, tiene un abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, los ruidos hidroaéreos están presentes, la hepatomegalia disminuye a 2.8 centímetros, tiene 6.300 leucocitos, 66 granulocitos, 34 linfocitos, plaquetas en 140.000 y la glicemia alcanza 63 miligramos por ciento. Aquí observamos los resultados de PCR en tiempo real reportados por el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Laboratorio Máxime Kuczynski, reportando dengue tipo 2. Se envió una segunda muestra al laboratorio del Instituto de Medicina Tropical de la Marina de los Estados Unidos, NANRU, quien también reporta por PCR dengue serotipo 2. El día 13, 9 días después de nacido, hasta el día 19, es decir, 15 días después de nacer, la niña se muestra estable, tiene una adecuada tolerancia oral. Sus leucocitos fueron reportados como 9.900, 28 granulocitos, 4 monocitos, 68 linfocitos y 135.000 plaquetas. El 15º día de nacimiento, es decir, el día 19, el niño, después de 15 días, sale de alta y es llevado por su padre y por la abuela, ya que la madre fallece a los 4 días posteriores del parto. El padre, quien es un chofer que lleva pasajeros de Iquitos a Nauta, y a quien tuvimos la oportunidad de conversar hace 2 o 3 días, nos reporta que la niña, que ya tiene 2 años, está en buen estado de salud y que vive actualmente con su abuela en la ciudad de Bagua, en el
departamento de Amazonas. Muchas gracias.